amigos y amigas? Bienvenidos a este segundo programa de Conversando con Tony García, un espacio del pensamiento crítico. Y muchísimas gracias por vernos nuevamente a través de Facebook y los canales de YouTube y próximamente en podcasts que estamos preparando para este efecto. En estos momentos difíciles del país, donde la corrupción se ha robado nuestra riqueza y la desesperanza va acompañado de la indignación, es necesario invitar a actores sociales y políticos dispuestos a levantar esa bandera para rescatar al país. Sus actos, sus análisis y su vida serán los protagonistas de este programa. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a doctor Hugo Noé Pino, un gran amigo, alguien muy querido y de alto quilaje dentro y fuera de Libre, un hombre respetable, admirado, fue presidente del Banco Central, autor de muchos estudios, creo que fue profesor de la universidad, ya nos va a contar, y hablaremos con él sobre cómo está el país desde la óptica económica y su especialidad, y también conoceremos un poquito más de su vida, porque muchas veces conocemos lo que los hombres han hecho en Honduras, pero desconocemos la parte personal. Hola Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tony, me da mucho gusto estar contigo esta tarde en el programa y espero que esta conversación que vamos a tener sea muy productiva para el público que nos mira y nos escucha. Perfecto, así será. Cuéntanos, Hugo, ¿dónde naciste y cuándo decidiste abrazar el campo de la economía? Cuéntanos un poquito de ti, que muchas personas no conocen ese lado humano tuyo, de dónde vienes y cómo fue tu infancia. Pues fíjate que yo tuve la suerte de nacer en un hogar constituido por Roberto Noé Portal, que era mi padre, y Elidia Pino de Noé, que era mi madre. Mi padre era un perito mercantil, mi madre una maestra de educación primaria. Somos 6 hermanos en la familia y yo tuve la suerte de nacer acá en Tegucigalpa y crecer en el barrio Buenos Aires, y te puedo manifestar, Tony, que tuve una infancia, niñez y juventud sumamente tranquila y feliz. Gracias a Dios no me hizo falta nada, rodeado del amor de mis padres, de mis hermanos, y realmente me siento muy contento, y yo soy un ejemplo de lo que sucede cuando existen oportunidades para la gente que las necesita. Y en eso al país es lo que precisamente hace falta, oportunidades, de tal forma de que estos niños y estos jóvenes que miramos en los barrios más pobres puedan tener la oportunidad de salir de esa pobreza a través de la educación, a través de la oportunidad de un trabajo decente. De hecho, yo les acostumbro decir que yo era de los jóvenes que jugaba fútbol, que iba a las fiestas, iba al estadio. Qué bueno, Hugo. Mira, ahora he aprendido algo. Yo no sabía si Noé era tu segundo nombre, porque yo tengo algunos amigos que se llaman Noé, y todos decían Hugo Noé Pino. Y yo digo, wow, qué suerte que tuvo él, que logró que todos lo conozcan con sus 2 nombres, porque normalmente la gente se salta un nombre, pero veo que es un apellido, Noé. No, así es, Tony, es mi primer apellido, y como tú dices, casi todo el mundo confunde, cree que es mi segundo nombre, pero en realidad es el apellido de mi padre. La familia no es relativamente pequeña desde el punto de vista del apellido, pero ese es mi apellido. Sí, qué bueno. No, una preguntita. Estudiaste en un colegio público, lo cual refleja que obviamente no eras de las familias adineradas, sino clase media que vive bien, ¿verdad? Y luego en la universidad pública, porque en aquel momento no había universidades privadas. Pero cuéntame, ¿el estudio en Estados Unidos fue a través de una beca o te lo costeaste? Esa partecita que nos gustaría saber. ¿Cómo llegaste a estudiar un doctorado en Estados Unidos?
Sí, te señalo porque sí me gusta dar los nombres de donde estudié. En la escuela que cursé mi primaria es en la Escuela República de Panamá, que queda en el barrio Buenos Aires, donde yo crecí. Y soy orgullosamente egresado de perito mercantil en la secundaria del Instituto Central Vicente Cáceres. Así que he estado tanto la Escuela Panamá como el Instituto Central excelente desde el punto de vista de formación académica, de formación de valores. A mí inicialmente para mis estudios de doctorado me becó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Okay. Obviamente en esos momentos el costo de la beca era reducido. Una vez que estuve en Austin, Texas, que fue donde yo estudié, en la Universidad de Texas en Austin, me di cuenta que no me alcanzaba y tuve que buscar un empleo a tiempo parcial que me complementara el ingreso. Afortunadamente lo encontré dentro de la misma universidad, inicialmente como corrector de pruebas en el área de matemáticas, sí, y posteriormente con una asistencia en el departamento de economía. Y con esa beca que me daba la universidad, más unos complementos que recibí, logré graduarme con el doctorado en economía. Pues, pero el paso grande lo diste con una beca de la Universidad Nacional Autónoma y ya puesto allá, tú buscaste mecanismos para complementar esa beca y tener una mejor calidad de vida. Eso me pasó a mí también cuando me fui a estudiar a Ginebra, Suiza, que me permitía trabajar 20 horas a la semana y con eso pues logré costear mis estudios. Ahora, Hugo, hablemos un poquito de tu paso en la política. ¿Cuándo diste ese paso? ¿Fue cuando entraste a ser presidente del Banco Central o ya antes de eso tú habías incursionado en la política? En general, Tony, yo siempre he tenido una inclinación a la política. Estando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como estudiante, era miembro del Frente de Reforma Universitaria, del FRU, y estuve tanto en la directiva de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas como en la Federación de Estudiantes Universitarios, al cual alcancé la presidencia de la FEU. Entre miles de estudiantes llegar a ser presidente de la FEU, estoy seguro que en aquel momento, como lo es ahora, pues es un gran logro, ¿verdad? Estudiantil, y demuestra tu liderazgo, además, ¿verdad? Y tu vocación y tu pasión por la política. Qué interesante. Y el salto a... ¿Qué hiciste antes de ser presidente del Banco Central? ¿Dónde trabajabas? Yo estuve cuando regresé de mis estudios de doctorado, trabajé en la Universidad Nacional Autónoma, como tenía la obligación de trabajar el doble de periodo que había sido becado, y además siempre me ha gustado mucho la docencia y la investigación. Entonces, allí estuve un buen tiempo desde mi regreso en 1988. Luego combiné estas labores de la universidad, fui presidente del Colegio Hondureño de Economistas en el periodo 90-92 y posteriormente en el 93 el doctor Carlos Roberto Reina me llamó y me solicitó que lo apoyara. Entonces apoyé al doctor, fui coordinador del programa de gobierno del doctor Reina y posteriormente cuando él llega a la presidencia me nombra presidente del Banco Central y posteriormente he desempeñado puestos también diplomáticos en Naciones Unidas, en Washington. Y también, como sabes, participé en el 2005 como precandidato a la presidencia dentro del Partido Liberal, elecciones internas como la que vamos a tener el próximo año, en donde Manuel Zelaya Rosales ganó la precandidatura. Él me pidió luego de que lo acompañara como coordinador general de campaña. Yo siempre les digo que era un nombramiento muy honorífico desde el punto de vista nominal, pero obviamente Mel Zelaya era el coordinador general de la campaña. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo está la economía? Mira, todos la sentimos en carne propia. Explícale al pueblo qué pasa cuando no hay crecimiento, cuando no hay inversión, cuando no hay trabajo. ¿Un país qué le pasa?
se desintegra, hay una salida, hay una esperanza. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, Tony, solo déjame completar una parte que creo que es muy importante para mí explicarle al público, y es en el sentido de que a raíz del golpe de Estado del 2009, yo, por ejemplo, no acepté nunca que el partido o la dirigencia del Partido Liberal en ese entonces haya traicionado, digamos, la confianza que se había depositado en el partido. Para mí eso fue, te lo digo, hasta traumático realmente, el golpe de Estado en contra de un presidente legalmente que lo único que se quería era consultarle a la población y meter a los militares y la represión que vino después. Y eso hace que cuando se constituye Libre, yo inmediatamente simpaticé con Libre y he participado en las 2 elecciones anteriores en el grupo económico. Y en relación a la pregunta sobre la situación económica de Honduras, te soy bastante sincero, Tony. Yo nunca había visto en todos los 45 años que tengo de darle el seguimiento a la situación económica, política y social del país tan mal a Honduras como es en la actualidad. Entonces, la gente lo entiende en el momento en que vive. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales manifestaciones del bajo crecimiento económico? Son desempleo, pobreza, migración, disminución de los bienes sociales como la educación, la salud, etcétera. Todo eso ha sido provocado por una política económica y social del Partido Nacional, inicialmente con Pepe Lobo y posteriormente con Juan Orlando Hernández. Hugo, cuéntanos, ¿qué propuestas económicas llevas al Congreso y tu decisión de ser candidato? Una propuesta legislativa que en el área económica está marcada por hacer del empleo el centro de las políticas económica y de la legislación a aprobar en el Congreso. Uno de los elementos importantes es reformar la estructura tributaria de Honduras, en donde hay muchas exoneraciones, en donde hay un código tributario que beneficia a los empresarios en cuanto a evasión y elusión de impuestos. Y en la parte institucional, pues derogar todo aquello que ha venido a entorpecer los elementos necesarios para que la justicia castigue a los corruptos, como es este código penal que se acaba de recién aprobado, que está constituyéndose en una barrera. Que Hugo, pues mira, si tienes algo más que agregar, y la última preguntita, y agrégale algo para cerrar el programa. ¿Tiene este país una salvación, una solución? Tony, solamente me quedaría agradecerte la oportunidad de podernos dirigir, digamos, a una población más amplia a través de tu programa. Y obviamente que a pesar de lo difícil del país, hay solución. Si nosotros nos unimos y trabajamos con los diferentes grupos, con empresarios, con ONG, con obreros, con campesinos, con patronatos, con defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, podemos construir un país equitativo, próspero y democrático. Perfecto, Hugo. Pues con este mensaje de esperanza, de que no tenemos que perder la fe, yo me llevo de esta conversación con Hugo, que fue un hombre de clase media, vivió en Buenos Aires, y que fue la educación que lo llevó a ser un gran hombre, y también que en su corazón y en su cerebro llevaba la semilla de liderazgo, porque fue presidente de la FEO, una posición bastante difícil de alcanzar entre miles de estudiantes. Comparto con él su visión que la situación actual del país es realmente desastrosa, pero que hay una esperanza para rescatar al país. Y me quedo con la propuesta de él, que las propuestas económicas en el Congreso serán alrededor del trabajo, todo girará alrededor del empleo, que yo creo que es
lo que necesitamos los hondureños. No necesitamos bolsitas solidarias ni que nos den la mano. Queremos empleo o autosuficiencia de generación de empleos para ser libres, con educación y con empleo. Muchísimas gracias. Será hasta la semana próxima en otro programa más de Conversando con Tony García.